de Joseph y Adonis Neme en la colaboración y traducción de Javier Shamoun Nicolás, que está con nosotros. Ahora él les va a contar que desafortunadamente Adonis no nos pudo acompañar, él les contará por qué, pero con mucho gusto les presento. El doctor Shamoun Nicolás es un apasionado de la historia y la cultura fenicias. Ha investigado cómo los fenicios negociaban y creaban relaciones comerciales en todo el Mediterráneo. Es autor de Negociando como un fenicio, entre otras publicaciones. Recientemente participó en Los Fenicios antes de Colón, una expedición transatlántica dirigida por el capitán británico Philip Beale, que tuvo la intención de demostrar que los fenicios fueron los primeros en llegar al continente americano. El doctor Shamoun Nicolás es consultor, autor, profesor, coach de carrera y desarrollo de negocios, mediador y experto en formación para la negociación. Ha formado y entrenado con el enfoque fenicio de las negociaciones y la ética empresarial a miles de profesionales en al menos 40 países de los 5 continentes. Nació y creció en México y vive en Estados Unidos, donde imparte clases a nivel mundial en diferentes universidades como la Washington University de San Luis, Missouri, la Texas A&M Kingsville University y la Université Catholique de l'Ouest de Angers en Francia. Pues a mí me toca hacer la primera parte de esta presentación y les quiero contar. El escuchar y el contar son necesidades primarias del ser humano. Desde la época de las cavernas se contaban historias alrededor del fuego, mientras iban caminando, algunas en secreto, y todas ellas como medio de pasar y transmitir la cultura y la información. Y así se aprendía y se informaba. La necesidad de contar también resulta del deseo de hacerlo, del deseo de divertirse a uno mismo y de divertir a los demás, de la invención, de la fantasía, del terror y de las historias fascinantes. Las culturas de todos los tiempos tuvieron este deseo de contar sus vidas y experiencias, así como los adultos tuvieron la necesidad de transmitir su sabiduría a los más jóvenes, para conservar sus tradiciones y su idioma, y para enseñarles a respetar las normas ético-morales establecidas por su cultura ancestral, puesto que los valores del bien y del mal estaban encarnados por los personajes que emergían de la propia fantasía popular. Los cuentos y las fábulas nos enseñan valores, tradiciones, pero sobre todo a crear lazos de cariño entre padres, abuelos e hijos. Los niños enseñan a sus padres a leer cuentos con la naturalidad y la magia que el adulto ha perdido hace años. Nuestros hijos nos enseñan a ver el mundo con lentes diferentes. Y en los cuentos de mi abuela y otras historias, Joseph, Adonis y Javier nos obsequian unos lentes que nos permiten mirar la historia, costumbres y traducciones del bled. Es en este libro reúnen cuentos donde el escenario principal es la montaña libanesa. En cada una de estas historias se procura describir la vida y las costumbres de estos pueblos montañeses, particularmente el de Deir el-Ahamar. No es casualidad que yo esté sentada, bueno, estoy parada aquí, y en esta ocasión no es por presidir al Fanán. Javier y yo no solo compartimos un gran amor por Líbano, sino una gran curiosidad por nuestras raíces. Desde lugares diferentes hemos investigado sobre nuestros orígenes. Ahora yo les voy a contar un cuento. Hace algún tiempo recibí un WhatsApp donde me decía Javier que se había puesto en contacto con Ana Luisa Fager, ya que quería saber quiénes eran unas personas que aparecían en una foto junto a sus suegros. Ana Luisa, o mejor conocida en la familia Fager Faraón como Nanette, le comentó que su prima Gina, o sea yo, también prima de Marcela, la esposa de Javier, estaba escribiendo la historia de la familia Fager Faraón. Javier se puso en contacto conmigo y me mandó la foto. Vaya sorpresa me llevé cuando vi a mi madre, a mi abuela y a mis tíos en esta foto. Javier me comentó que estaba investigando sobre la rama de la familia Faraón en Guadalajara y que había estado en contacto con Joseph. No lo podía creer. Yo acababa de regresar del Líbano y después de una extensa búsqueda y varias llamadas a todos los muhtares de Deir el-Ahamar, por fin dimos con Joseph y mi padre, que sí habla árabe, yo no,
le comentó que la rama materna de mi mamá, de Olga, era faraón, eran de Deir el-Amar y que estaban investigando sobre ellos. Y que su suegra Alicia le había dicho que muy probablemente la familia del suegro de mi papá, o sea, de mi abuelo, José Fager, también pudo haber tenido orígenes en Deir el-Amar. Quedamos de vernos al día siguiente en un Starbucks de Beirut. Llegó con libros y también con el árbol al que hace mención Habib en el libro, un árbol genealógico espectacular de la familia Nem. Abrió el árbol y justo comentó: hay otra persona de México que ha estado investigando sobre la familia faraón, ya que su esposa pertenece a esa familia. No dudé ni un segundo y le pregunté: ¿de casualidad la esposa se llama Marcela? Asintió y al ver la sonrisa en mi cara me dijo: es tu pariente, ¿verdad? Es nieta de mi tía Margot, hermana de mi abuela y una gran compañera de mi infancia, la mismísima Buffy. Sin duda, mi relato no alcanza la misma calidad de los que nos presentan los autores en los cuentos de mi abuela y otras historias, donde quedan debidamente representados los libaneses de la montaña en una época particular. Estos relatos sin duda exaltan las virtudes de nuestro pueblo, el amor por sus compatriotas y por su tierra. En estos escritos costumbristas se advierte un interés por los sentimientos y las pasiones humanas. Historias diversas, unas más entrañables que otras, pero todas ofrecen algo: interés, belleza, valores, aversión. Nos hacen transitar por un caudal de sentimientos. Contarles cuentos a los niños es un hábito que se ha ido quedando en el olvido. Hoy los padres están saturados de tareas que no queda tiempo para nuestros hijos, y mucho menos para leerles un cuento antes de dormir. Yo los invito a leerle un cuento a los niños, no importa si son nuestros hijos o nuestros nietos. Todas las noches es más que una simple actividad para arrullarnos, es una actividad que nos proporciona grandes ventajas como desarrollar nuestra creatividad, desarrollar y seguir desarrollando nuestras diferentes habilidades también como adultos, y particularmente en este libro adquirimos conocimientos éticos y valores proporcionados por las historias narradas por la abuela. Muchísimas gracias y le paso la palabra a Nabil Sharkoui. Buenas noches. Veo que hay una manifestación especial este día. Es una reunión familiar casi en la presentación de este libro. Es la primera vez que veo en la presentación de un libro tanta gente originaria de un solo pueblo. Es una demostración que Habib es muy popular y me dijeron que se va a lanzar la próxima vez como diputado para el Shuf. Bien hecho, Habib. Pues no es cuento, no es puro cuento. El cuento me gustó. Me gustó el libro Los cuentos de mi abuela y otras historias. No son puros cuentos, son una lección de vida en cada cuento. Bueno, decía que el libro me gustó, pero no es únicamente un libro de cuentos, es que te da un consejo de vida en cada cuento. Narra la experiencia de dos personajes, la del niño escuchando con emoción el cuento de la abuela y por el otro lado la alegría, la felicidad de la abuela de tener a sus nietos cerca, escuchando los cuentos mientras ella esparce un inmenso amor en cada cuento. Nos narra el doctor Shamoun de su primer contacto telefónico con el general Adonis y con Joseph también, ¿sí? Y a raíz de un encuentro y una plática que ambos se identificaron por un recuerdo y mismo cariño a la familia. Total, fue una reunión muy emotiva en la que hicieron química
los dos protagonistas. Y este libro es el fruto de este encuentro. Permítanme insistir, no de cualquier reunión brota una amistad y germina un libro. Eso fue un encuentro donde se identificaron el cariño y la nostalgia. Felicidades, doctor. Son cuentos maravillosos, repletos de diversión, de sabiduría y de consejos que no podían faltar en los cuentos de una abuela. Me encantó el libro. Cuentos de mi abuela y otras historias. Les recomiendo tenerlo. Está escrito en un lenguaje ameno que te invita a seguir leyendo. Además, agrada a la familia. Les platico una cosa. Yo soy de la generación que mi abuela me narraba cuentos antes de dormir o para entregarme a los brazos de Morfeo. Les platico que yo tuve la gran fortuna de que mi abuela sí me contaba cuentos que me parecían muy bonitos. Y es cierto que varios de sus nietos íbamos a dormir a su casa con la ilusión del momento. Y mi abuela improvisaba fantasías para satisfacer a sus amorosos nietos. Es una pena que en la actualidad se perdió este convivio con la abuela. Es que la televisión y la modernidad tecnológica distrajeron el valor de los recuerdos y ausentaron esta afectiva convivencia con la abuela. Si me permiten, quiero recitar un recuerdo que escribí a mi abuela y está publicado en mi libro Aquel pueblo mío. Abuela, mi abuela, aquel cuento, qué bonito era. Me lo platicaba mi abuela. Yo lo escuchaba con ansia. Le preguntaba, le insistía. Pero después, ¿qué pasó? Mi abuela, con una sonrisa angelical, me contestaba. Me decía que ya era hora de dormir, que no insistiera, que el cuento mañana seguiría, porque el chivo se quedó volando, a veces corriendo y a veces durmiendo, parado en el tiempo, pero que mañana al despertar seguiría su camino con el cuento, con el tiempo, con la fantasía de un infante y con la calma elegante de mi abuela. Qué bonito era aquel cuento. Nunca terminó de contarlo mi abuela. Nunca acabó de dibujarlo. En otros días, después de tanto tiempo, sigo esperando aquel cuento. Mi abuela salió de viaje y me dejó sin acabar el cuento. Me dejó con la fantasía esperando el día en que terminara aquel cuento. Mi abuela, que viajó a través del tiempo, sigue contándome aquel cuento. En este mismo lugar, en este mismo instante, en este mismo aliento, con el mismo amor y con la misma sonrisa, hay que dormir. El cuento seguirá al despertar. Aprende, hijo,
a sentir bien, a conjugar de lo más profundo de ti el verbo amar. Bueno, primero que nada, me encanta ver una audiencia, no solamente de Dalai Lama, pero en la Ciudad de México, que está, pues, la verdad es que qué bonito es cuando no, habían menos sillas y empezaron a tener más sillas, ¿no? Quiere decir que la gente empezó a llegar y eso es muy bueno. Embajador, muchas gracias por estar aquí. Y a todas, hombres y mujeres, Gina, gracias por todo el trabajo, profesor Cherturi, muchas gracias. Y bueno, la verdad es lo que yo les quiero platicar es qué pasó y cómo pasó. O sea, cómo fue eso, ese descubrimiento, porque en mi visión de vida es promover de alguna manera la cultura fenicia, no por decir la cultura libanesa, pero la cultura fenicia, porque en la historia pues no le dieron el valor que se merece, y eso es lo que estamos haciendo intelectualmente y en la academia y demás. Sin embargo, ¿cómo de eso, de los estudios de los fenicios, de negociación, de administración, etcétera, cómo llegar a un libro que es completamente un género diferente y que no tiene nada que ver con toda la investigación que he estado pasando? Bueno, lo que pasa es que fui varias veces al Líbano con mi esposa Marcela, que está aquí, Marcel, mi hija, y con mis hijos, y en uno de esos viajes los intelectuales libaneses de Francia estaban en una reunión y me dicen: vamos para que hagas una presentación en Caslic, en la USEC, en la Universidad del Espíritu Santo. Y entonces voy y llegamos y me dice Chamoun, de Dalai Lama. Le dije: mira, la verdad yo soy de México, pero decía mi padre que todos los Chamoun veníamos de ahí y somos todos, pues están por todos lados. Pero lo que sí sé es que mi esposa, su abuela era de ahí, Margot o Margarita, ¿verdad? Y entonces me dice: espera un ratito, voy a hablarle a un amigo, me dice Laguna Bucárcel, y le habla a un amigo, Adonis, y Adonis me lo pasa en el teléfono, le digo la historia, y me dice: es mi tía también, o sea, la abuela de Marcela, mi esposa. Y entonces nos hicimos muy amigos y viajamos al Líbano como 6 veces, estoy hablando de hace 5 años, ¿sí? Y finalmente en una de esas vueltas me dice: ¿qué te parece? Tengo un libro que mi padre, Joseph, el capitán Joseph, lo escribió porque no quería que se perdiera toda esa cultura milenaria, que le platicaba en la época de los otomanes, le platicaba todas estas historias a los niños la abuela. Entonces mi padre lo tradujo al árabe, lo escribió en árabe, yo lo traduje al francés. Me encantaría tenerlo en español. Y yo le dije: me parece excelente. Y empecé rápidamente. Tuvimos el libro, yo creo que en menos de 5 meses, honestamente. Pero yo luego le dije a Adonis: ¿sabes qué, Adonis? Honestamente, a mí me encantaría incluir una investigación que estamos haciendo con un profesor en España y una profesora en Francia sobre la diáspora libanesa, porque a mí me interesa saber qué pasa con los jóvenes. Se están perdiendo la identidad, ya no va a haber esa cultura o se va a perder. Entonces me dijo Adonis: eso me encanta. Y además le dije: en lo que yo he estudiado de los fenicios, algo que va muy de la mano con los cuentos de la abuela, es que los fenicios, un principio fundamental era el respeto a la mujer. Ojo, respeto a la mujer era lo más importante de los fenicios, lo dicen los historiadores. Entonces dije: esto es como los cuentos de la abuela, respeto a la mujer. Y luego la investigación que hicimos, un estudio exploratorio, ¿cómo se llama? Estadístico. Nos dimos cuenta de 800 muestras de hijos de libaneses en Latinoamérica, México, etcétera, en Argentina. Salieron las tendencias de que la casa de la madre es el que es libanés. O sea, es decir, la madre es la que transmite eso. Lo vimos eso muy claro. Estamos hablando de jóvenes millennials, centennials, ¿sí? Entonces esa investigación, dije: bueno, qué interesante, de los fenicios, el respeto a la mujer, la investigación esta de la actualidad, la madre es el pilar más importante de la cultura libanesa, pero no solamente eso, la mexicana también. Y hay una
dualidad de identidad del libanés mexicano, del libanés argentino, todo eso lo descubrimos. Entonces todo eso lo plasmamos, y Adonis me dijo, me encanta, porque eso es traer este libro de las historias de la abuela del Imperio Otomano a la actualidad. Pues estamos haciendo un puente muy bueno. Pero lo que más me emocionó a mí, porque la verdad es que lo empecé a leer en francés y me empecé a emocionar más y más y más, y dije, no, ya lo voy a traducir, lo traduje, pero no solamente eso, fue todo un proceso con editores y demás, ¿no? Pero les digo algo, que lo que más me emocionó es que dije, ¿qué pasa con los migrantes? Este es un homenaje a los migrantes, eso es lo que es. Es decir, los migrantes, estoy hablando de todo el mundo, los mexicanos que nos vamos a Estados Unidos, muchos esconden su identidad. El libanés no, hay muchos que sí, ¿eh? Entonces lo importante aquí es resaltar esa identidad, resaltar esos valores, porque el migrante se va a otro país con sus tradiciones, con su cultura, con su folclore, con su idioma, etcétera, con su religión, y eso hay que respetarlo, hay que valorarlo, no hay que estar avergonzados de eso. Por eso se me hizo genial, y yo estuve feliz de participar en esto, ¿no? Entonces yo les platico que rápidamente yo empecé negociando con un fenicio, fue algo de una investigación interesante, hasta un debate académico de por qué los fenicios en Estados Unidos, y por qué no Harvard. Digo, los fenicios tienen 5,000 años negociando, Harvard tiene 100 años y todavía no negocian muy bien, ¿sí? Entonces, por eso, y ya Harvard lo reconoce, en el libro Trasciende, por cierto. O sea, estamos pasando la historia de alguna manera. Pero bueno, les quise decir que así fue la trascendencia, y la historia fue muy interesante porque ahí ven la emoción en esa foto, ¿no? Cuando Adonis demuestra a Marcela, cuando nos conocimos por primera vez, el árbol genealógico que viene desde 1500, bueno, el que tiene documentado de 1517, todos ustedes lo saben, antes de Hernán Cortés, ¿no? Imagínense lo valioso que es. ¿Cuántas familias tienen eso? Muy pocas, yo creo, ¿no? A lo mejor no te acuerdas de quién era tu abuelo, pero bueno, el punto es de que miren la emoción, y eso es lo que me dijo a mí. Hay que hacer algo con esto, ¿no? Hay que enseñarlo a los jóvenes y a todas las culturas, no solamente a los libaneses, porque casi todas las pláticas que he dado, casi hay un 20% de libaneses, el resto son de todos los demás lugares, ¿no? Y en este caso, pues no solamente son libaneses, son de Dar el Árbol. Ok, ahí está el árbol, para los que, digo, ese viene del libro, ¿verdad? Ya lo conocen, pero algo interesante es, le pedí a mi buen amigo Bichir Naum, en Veracruz, le dije, oye, por favor, me tomas una foto, porque el abuelo que menciona, que está ahí señalado, el abuelo de Marcela, es bisabuelo más bien, y tuyo también. Sí. Exacto. Entonces, Suleimán, que es Salomón, entonces está en Veracruz. Eso es increíble, no sé si lo vean, ahí está. Entonces quiere decir, es una trascendencia. Después de haber escrito el libro de Trasciende, que es un libro de cómo trasciendes, este es un ejemplo de trascendencia. Ahí está el nombre, Salomón Faraón, y muchos más, ¿verdad? Pero esto es algo que tenemos que valorar, porque la juventud está perdiendo las raíces, ¿no? O las raíces en el sentido de la identidad, que la tenemos un poco confundida. Esta es la abuela de Marcela, Margot, que llegó a México en 1919, esto es más o menos, según los datos. Y bueno, los cuentos de la abuela, no me voy a meter tanto en detalle porque ustedes ya lo vieron, y si me meto en detalle no se llevan el libro. Y ahí está la trascendencia desde la abuela, el general, el papá, el capitán Joseph, el papá de Adonis, y luego aquí el buen mozo que tienen por acá, ¿verdad? Y eso fue el trato en Dar el Ámbar. Vamos a llegar al acuerdo, fue muy rápido el acuerdo, de que incluyamos algo sobre la diáspora. Bueno, esta foto es interesante y todos los que están aquí lo saben, digo la mayoría. Los libaneses no solamente han aportado en donde van, en cualquier país que van, a la cultura, a las artes, a la historia, pero también en la guerra, porque Pancho Villa y Emiliano Zapata, hubo un colaborador de su familia, ¿verdad?, que es el que está hasta el lado izquierdo, el más pequeño de todos, que se llama Nasri, si no me equivoco, ¿no? Sí.
¿Ok? Entonces, qué interesante, ¿no? Que la Revolución Mexicana, de hecho yo cuando hablé con la editora, le dije, yo quisiera hablar más de esto porque Adonis tiene más información sobre esto. Dijo, Javier, ese es para otro libro, porque eso es una historia genial. La Revolución Mexicana y la aportación de los libaneses en la Revolución Mexicana, que es algo, digo, a lo mejor los que estaban en contra no están tan contentos, pero estamos aquí, ¿no? Es un dato muy interesante. O sea, no solamente participaron, de hecho participaron en todas las áreas, no solamente en el comercio. Bueno, ahí está, este es un choque transgeneracional. Del lado izquierdo ven a la familia aquí, ¿verdad? Ahí están todos tus tíos. Y del lado derecho estamos con Adonis, toda mi familia, con Marcela, los Chamún Fara. Y algo que quería decirles del libro, porque sí les voy a decir algo del libro, ¿verdad? De los cuentos de la abuela. Hace mucho tiempo a mí me tocó dar un curso en Macedonia de negociación para una empresa. Entonces cuando se terminó el curso, y yo siempre estoy buscando fenicios, a donde voy, entonces en Macedonia dije, aquí va a estar Alejandro Magno. Ese tipo le dio muchos problemas a los fenicios, ¿se acuerdan? En Tiro sobre todo. Y entonces dije, quiero ir a este museo de Macedonia a ver qué hay. Y me encontré que había un sarcófago en Macedonia que le dieron a Alejandro Magno, un rey fenicio. Yo dije, ah, caray, pero si los fenicios estaban en contra de él, ¿cómo que un rey fenicio le dio este sarcófago, se lo ofreció a Alejandro Magno? Bueno, se me quedó esa duda siempre. Los cuentos de la abuela me sacaron la duda, o sea, por eso le llamo Atando Cabos, porque hay un cuento cuando Alejandro Magno llega a Líbano y llega con Efesión, con su general. Los dos se van por diferentes lugares, y nomás para hacer una historia corta, Alejandro Magno trató de esconder su imagen para que no se dieran cuenta quién era. Y un campesino, digámosle así, fenicio, se topó con Alejandro Magno y le dijo, lo descubrió, o sea, lo descubrió por el anillo que traía, y le dijo, ¿eres Alejandro Magno? Sí. Y le dijo, no le vas a decir a nadie. Y le platicó una historia al fenicio y le dijo, no se la vayas a platicar a nadie. Alejandro Magno le dijo al fenicio, ¿sí? Entonces ya regresa Alejandro Magno a donde iba y se encuentra con Efesión y le dice, quiero encomendarte algo. Regresa por este camino que yo fui. Si te encuentras a alguien, a ver qué historia te platica, ¿no? Más o menos así dice la historia. Para hacerles el cuento más corto, ¿no? Le dice el fenicio, bueno, pues sí, así era y esto, y le platica la historia, y regresa a Efesión con Alejandro Magno y le dice, sí, le dije que lo iba a matar, así es que llámale al fenicio. Llega el fenicio, le dije, te dije que te iba a matar, si tú no me veías de nuevo, no podías contarle a nadie la historia. Claro que lo vi. ¿Cómo? En las monedas, en la cara de la moneda vienen mucho de Alejandro Magno. Por eso lo convierte en el rey de Sidón. Y ese rey de Sidón es este rey de Sidón. Qué interesante, ¿no? Hasta se me hace el cuerpo chinito, ¿no? ¿Me explicó? Como que atando cabos, porque eso me pasó en Macedonia y ahora ya sé por qué. O sea, le dio ese regalo porque lo hizo rey. Y como dicen aquí está mi rey, ¿verdad? Muy bien. Y esto es otro que es interesante. Eso es lo que les platicaba al inicio. Atando cabos con estos cuentos de la abuela, con el estudio que hicimos, pero con la universidad en Madrid y con una universidad en Francia, en Angers, salió este estudio, le llamamos el grito de los libaneses. O sea, ¿qué dicen los libaneses? Era un estudio abierto, exploratorio, y lo vamos a hacer confirmatorio, todavía no, pero en eso vamos. Y en ese estudio abierto nos decían los libaneses que eran muy orgullosos de ser libaneses, pero también de ser orgullosos del país donde nacieron. Entonces era dual ese orgullo, que es muy raro. Si yo le pregunto a John Pérez en Houston, ¿de dónde eres? Soy español. Yo le digo, oye, pero no pareces español. ¿De dónde? Sí, me explico. O sea, como que se quieren ligar con otra cultura. Como dice Amin Maalouf, dice, hay identidades asesinas. O sea, a lo mejor tú tienes un poco de judío y tú no quieres decir que eres judío. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque te asesina esa identidad. Entonces, en este caso, el grito de los libaneses no había ninguna identidad asesina, más bien al revés.
Todos decían, eran orgullosamente libanés y orgullosamente ecuatoriano o colombiano, y eso fue un estudio de 800 jóvenes. Además vimos que la madre era el centro, desde los fenicios, y son las que compran, ¿no? Y ellos vendían. Sí. Bueno, y hay otras cosas más, que por el tiempo yo prefiero abrir a preguntas, si es que hay preguntas, ¿verdad? Y alguna otra cosa. Bueno, yo me quedé bien, como dicen aquí en México, picado, porque me acaban de invitar a dar una conferencia, bueno, no una conferencia, un curso en Cuba. Llegué, y cuando llego me quedé con la duda, dije, ¿y aquí no llegarían los fenicios? ¿Sí me explico? O sea, como siempre llego a algún lugar. Y entonces llego y le digo, oiga, había un historiador cubano en donde estaba dando yo el curso, y me dice, sí, aquí había muchos libaneses. De hecho, le dije, ¿en serio? Sí, y de hecho yo sabía de esta iglesia de San Charbel, que fue Sayerna a inaugurarla y demás en La Habana. Hay una iglesia de San Charbel, pero lo más increíble es que me tocó el día de San Charbel, estar en la iglesia de San Charbel. Pero no me quedé con esas ganas, dije, bueno, ahí está San Charbel, pero yo quiero saber un poco más, quiero saber cómo llegaron, cuándo llegaron, quién llegó. Y, bueno, eso es San Charbel. Me dijeron, hay una iglesia, un historiador, que se llama de San Judas Tadeo y de San Nicolás. Se llamaba de San Nicolás, pero como había dos, ya le pusieron dos nombres, ¿sí? Y me dijeron, ahí llegaban los libaneses, a esa iglesia. Todos los libaneses. De hecho, hay un retablo de San Marón ahí en esa iglesia. Entonces yo le dije a la persona que organizó el curso, que estaba dando el curso, le dije, oye, en el receso yo no quiero comer, yo quiero ir a ver esa iglesia, quiero entrar, quiero ver. Entonces cuando llegamos, habían unos ejercicios espirituales, entonces no nos dejaban entrar. Dije, por favor, ¿le puedo hablar al sacerdote? ¿Se acuerdan que mi tema es negociación, no? Bueno, entonces le dije, ¿le pueden hablar al sacerdote? Sí. Entonces sale el sacerdote, ¿usted de dónde es, señor sacerdote? No, pues soy de México. Ah, pues yo también. Y ya nos dejó entrar, ¿no? Pero el punto es de que entramos, y esa es la iglesia, y ahí viene que en la primera mitad del siglo XX, los católicos sino-maronitas celebraron los domingos la misa presidida por Monseñor José Aramuni en esa iglesia, y se celebró hasta el 63. De hecho, a mí me interesaba mucho saber eso, porque mi padre llegó de México, de Líbano a Cuba, a México, y salió antes de eso, ¿no? O sea, justo cuando fue la revolución. Y ahí está, y se conserva el cuadro de San Marón. A mí se me hizo increíble. Pero luego no me quedé con las ganas de seguir investigando, y le dije ahí, ¿no hay alguien aquí como de 100 años para poder preguntar? Me dice, mire, sí, allá está esa señora. Y la señora se llamaba igual que mi madre, María Elena. Puras diosidencias, ¿no? Increíble. Entonces, ahí está, hablo con ella y me dice, esa calle que está atrás era un apogeo cuando estaban los libaneses. Yo estaba así de chiquita, estaban todos los libaneses. Le dije, ¿tiene usted WhatsApp? Sí, tiene WhatsApp, y estoy en contacto con ella. Tiene como 90 años, pero no importa. El punto es, qué interesante, investigué un poco más, y empezó en el 1860 el movimiento migratorio, y en 1900. Y se me hizo interesante porque todo esto, bueno, ahí hay una página de donde vienen los datos. Lo interesante es ver cómo fue la diáspora, cómo fuimos migrando y cómo estamos cambiando. Yo primero me interesé por los fenicios, y lo sigo interesado por los fenicios. Sin embargo, como que no hemos cambiado mucho en 5000 años, en el sentido antropológico, ¿sí? Del respeto a la mujer, de la familia, de la educación, de la justicia, de los valores. Todo eso es muy importante y sigue siendo importante. Entonces es más importante hoy en día que nosotros sigamos difundiendo esos valores. Por eso este libro y otros libros más que deben de seguir saliendo, deben difundirlo en los jóvenes, ¿en quién más, no? Y bueno, yo los dejo con esta reflexión. Debemos de aprovechar las circunstancias, como me pasó en La Habana, que se nos presentan en la vida, para que no solo nuestras palabras, pero que nuestras obras y acciones siempre reflejen que el Líbano y México viven en nuestro corazón. Y finalmente, si tienen abuelos, vayan a abrazarlos, porque se nos va muy rápido, y esa es la herencia que nos han dado. Muchas gracias.